Bueno, buenas tardes para todos. Hace rato que no hacía un videito por aquí. Voy a hablarles de un tema muy importante, un tema pues que poco nos hablan en el pregrado y que realmente ha tenido un aumento en la incidencia en los últimos años, sobre todo en las mujeres jóvenes, deportistas o nulíparas. Entonces, para empezar, vamos a dar una charla muy general sobre qué es la incontinencia urinaria. Ustedes ya saben que yo soy residente de ginecología y obstetricia en la Universidad Libre de Cali. Actualmente estoy en el último año, en el cuarto año, y voy a tratar de hacer como la charla lo más breve posible para que todos podamos entender las cositas importantes. Entonces, para empezar, pues la definición, ustedes saben que la incontinencia urinaria es la pérdida involuntaria de la orina. En general es una condición muy debilitante del tracto urinario inferior y tiene un impacto potencialmente significativo tanto en el bienestar físico como mental y la calidad de vida de las pacientes. Hay varios mecanismos de continencia para prevenir esta incontinencia urinaria y está sometido a múltiples niveles de control. Tenemos que, para que todo funcione con normalidad, el sistema nervioso central y periférico debe estar intacto, el músculo detrusor igual, la uretra y los músculos del suelo pélvico. Cualquier afectación en alguno de estos parámetros pues nos va a generar la disfunción. Entonces, para empezar, la epidemiología, sabemos que la incontinencia urinaria es mucho más frecuente en las mujeres que en los hombres. Las mujeres dos veces más que los hombres, como vemos, 2-1. Se está presentando en el 25% de las mujeres jóvenes, en el 44 al 57% de las mujeres en mediana edad y posmenopáusicas y en el 75% de las mujeres mayores. Sabemos que de los tipos de incontinencia, el 49% de las pacientes va a cursar con incontinencia urinaria de esfuerzo, el 34% con incontinencia urinaria mixta y el 15% con incontinencia urinaria de urgencia. Entonces tenemos estas tres clasificaciones. Es importante hablar de este tema porque se está generando un gran impacto económico en la sociedad y sobre todo en el sistema de salud en este tipo de pacientes. En cuanto a la fisiopatología, pues recordemos que la vejiga, o sea, el tracto urinario, pues va a estar compuesto desde los riñones, luego venimos los uréteres, después viene la vejiga, después la uretra y los esfínteres, tanto interno como externo. Entonces, para que haya un adecuado almacenamiento, pues va a haber una fase de llenado en la que la vejiga en general debe sufrir un proceso de acomodación donde ella pueda aumentar su volumen sin aumentar la presión para que podamos contener esa orina y empezar a llenar la vejiga. Además, tenemos que tener un sistema nervioso central y periférico intacto, sobre todo a nivel del músculo liso y el detrusor. Y debemos tener la salida cerrada de la vejiga, sobre todo con un esfínter uretral interno con una presión alta y un esfínter uretral externo que esté tónico para mantener esa continencia. Cuando, como sabemos, el sistema nervioso central y periférico está intacto, entonces tenemos como ese mensaje que nos va desde la vejiga con su distensión y desde los esfínteres hacia el sistema nervioso central, nos ayuda como a procesar esa idea de que la vejiga se está llenando y llega un punto en el que sabemos que la vejiga ya está llena. Cuando hay un adecuado control de los esfínteres, porque hay un adecuado sistema nervioso central y periférico intacto, ¿sí? Estamos hablando de pacientes que no tienen problemas neurológicos o neurodegenerativos. Nosotros podemos empezar ya en una fase de eliminación cuando lo consideremos pertinente. Entonces sabemos que debemos ir al baño a eliminar en lugares, digamos, aptos, ¿sí? No nos vamos a orinar, por decirlo así, en cualquier lugar. Entonces, cuando la vejiga ya está llena, pues vamos a tener la primera sensación de llenado, deseo de orinar, y para que se produzca esta fase miccional, vamos a tener que tener una contracción del detrusor y un cese de la presión de ese cuello vesical para que se relaje también el esfínter externo y podamos, digamos, generar la micción. ¿Sí? También en momentos en los que nosotros decimos, necesito orinar porque estoy teniendo una programación de orina cada 2 horas o porque si no orino aquí me voy de viaje y no lo puedo orinar después, entonces ya bajo esa presión y ese mensaje a nivel del sistema nervioso, yo puedo relajar el esfínter externo y generar la micción. Entonces, básicamente es eso que estamos hablando. Sabemos que la combinación de una vejiga relajada con una baja presión durante el llenado y una alta presión en el cuello de la vejiga con un esfínter externo tónico, pues nos va a dar un gradiente de presión que permite el almacenamiento de la orina, sin fuga, sin incontinencia.
Mientras que la micción ya es la disminución de la presión de salida, iniciando ya una inversión tanto en el gradiente de presión como en la evacuación de la orina. Entonces acá vemos, tenemos una fase de almacenamiento y una fase de evacuación. Tenemos primero el llenado de la vejiga, tenemos la primera sensación y el deseo de orinar, tenemos el deseo normal de orinar, empezamos a evacuar, se cambian las presiones y vuelve a empezar el ciclo. Entonces, ya les había hablado un poquito de la clasificación. Tenemos la incontinencia urinaria de esfuerzo, que se define como una incontinencia urinaria durante el esfuerzo, o sea, cuando estamos haciendo ejercicio físico o cuando tenemos aumento de valsalva, o sea, al estornudar o al toser. El mecanismo de esta incontinencia generalmente se puede dar porque haya hipermovilidad uretral o deficiencia intrínseca del esfínter. Hasta un 40% de los pacientes que tienen incontinencia urinaria de esfuerzo tienen deficiencia intrínseca del esfínter. Ahorita vamos a hablar un poquito de qué es esto, pero voy a hacerles otra charla aparte para que hablemos de deficiencia intrínseca del esfínter porque es un tema que muy poco se toca. En cuanto a la incontinencia urinaria de urgencia, es la urgencia o esa queja de que la paciente tiene un deseo repentino e imperioso de orinar y puede estar asociado a la vejiga hiperactiva. Entonces, es esa paciente que dice, me da urgencia de orinar, no alcanzo a llegar al baño, me orino, ¿sí? Y usualmente el mecanismo es un aumento en la actividad aferente de la vejiga, ya sea por una teoría neurogénica, miogénica o intrínseca. Y la incontinencia urinaria mixta, pues es la combinación de ambas, cuando tenemos incontinencia de urgencia y también incontinencia de esfuerzo. Va a combinar todos los mecanismos anteriormente mencionados y por acá les pongo otros tipos de incontinencia que realmente en la práctica clínica nosotros no usamos ni clasificamos, pero están descritos que son la incontinencia urinaria por rebosamiento, la incontinencia urinaria insensible, situacional y continua. Bueno, el déficit esfintérico, ¿no? Habíamos dicho que íbamos a decir algo un poquito de esto. Entonces, ¿qué pasa con el déficit esfintérico? Es la imposibilidad de mantener la coaptación de la mucosa de la uretra tanto en reposo como en esfuerzo porque hay un compromiso del músculo liso uretral que es ineficiente para generar un cierre de la uretra. O sea, como les digo, vamos a hablar de esto después, pero para que haya un adecuado cierre o para que no haya déficit esfintérico, tiene que estar intacta la mucosa, el músculo liso y el sistema nervioso. Cualquier afectación de estos tres componentes del esfínter, pues me va a generar que haya el déficit esfinteriano, que no haya un adecuado cierre de la uretra. Puede coexistir con la hipermovilidad uretral, que es un problema más de soporte, y los factores de riesgo, digamos que más comúnmente se relacionan son el estado de la paridad, cuántos partos ha tenido, si tuvo o no un trauma obstétrico, si es obesa, si tiene antecedentes de cirugía previa, si fue sometida a radioterapia por algún cáncer pélvico o si tiene un hipoestrogenismo severo por la menopausia, por ejemplo. A partir de estos hallazgos de déficit esfintérico se introdujo un concepto muy importante que es la presión de escape abdominal, que es la ALPP, que es lo que nosotros miramos en la urodinamia a la hora de determinar si una paciente requiere o no un sling o una cinta medio-uretral para la corrección de la incontinencia urinaria. Entonces, esa presión de escape abdominal generalmente nosotros la asociamos con los 100 centímetros de agua donde decimos que si la paciente presenta o no presenta escape de orina, con cuántos centímetros de agua. Si es más de 100 y hay escape, decimos sí, tiene una incontinencia, pero esta incontinencia puede ser leve porque se demora hasta 100 centímetros de agua para generar un escape. Pero si la incontinencia es a una LPP mucho más baja, o sea, a los 50, 60 centímetros de agua hay un escape de orina, la incontinencia es mucho más severa. Bueno, en cuanto a la teoría de la hamaca, tenemos que la uretra pues va a estar sostenida por la fascia endopélvica y también por la pared vaginal anterior. Debido a que esa capa de soporte va a estar unida tanto a la pared pélvica a través del arco tendinoso como al elevador del ano, la uretra pues se va a comprimir obviamente con las maniobras de la presión, de aumento de la presión abdominal, con las maniobras de Valsalva. Esto va a mantener una presión uretral por encima de la presión de la vejiga, lo que me puede ayudar a prevenir la pérdida de orina. Entonces estamos hablando de que, aparte de lo de los tres componentes del esfínter, también tenemos esta parte del soporte uretral. Anteriormente solamente había esta teoría en la que decíamos, no, si hay un daño en el soporte es porque con la corrección yo voy a mejorar la incontinencia, pero usualmente no es así. Entonces antes no se conocía la otra teoría del componente del esfínter y pensábamos que solo arreglando el piso pélvico o mejorando los prolapsos, pues nosotros íbamos a mejorar la incontinencia, pero resulta que no. Sí es una ayuda para aumentar la continencia, pero no es suficiente.
Los síntomas, o sea, ¿qué la paciente nos va a manifestar en la historia clínica? Pues nos va a decir que la fuga de la orina puede ser provocada por una actividad mínima o que coincide con lo de Valsalva, con el reírse, con estornudar, con la actividad física. Nos va a hablar de cómo es, digamos, su actividad miccional en la noche. Usualmente la nicturia se considera como un solo episodio en la noche de orina donde la paciente le toca pararse a orinar. O sea, venía en un sueño tranquilo y repentinamente se despierta porque tiene deseo de orinar. Ya eso es nicturia, si sea un solo episodio, no deben de ser dos o tres o más. Solo con uno ya tenemos nicturia y si tiene ausencia de urgencia, reposo o no. Entonces vamos a preguntarle sus antecedentes, obviamente, si tuvo algún trastorno neurológico, qué medicamentos usa, qué factores psicosociales pueden estar relacionados y si genera o no una afectación en la calidad de vida. Y en general estas pacientes a veces en las consultas ya previas les han enviado un diario miccional para mirar y evaluar el volumen miccional total, cuál es la frecuencia, cuál es la distribución, cuál es la gravedad, si es más en la noche, si es más en el día. Y usualmente lo que hacemos es decirles, bueno, anote en su diario miccional la hora y la cantidad de orina que usted más o menos perdió y si tuvo o no algún acompañante, algún síntoma acompañante o cuál fue la causa o el motivo por el cual pues orinó en ese periodo. El examen pélvico, muy importante, el examen físico para nosotros los ginecólogos, siempre revisar la paciente, siempre hacerle inspección, siempre hacerle todo a nivel pues del examen pélvico, mirar si tiene o no prolapso de otros órganos pélvicos, si tiene un prolapso del componente anterior, apical, posterior o no acompañado, si tiene o no flujo vaginal o alguna infección en ese momento aguda, cuál es el estado estrogénico de la mucosa, la evaluación de la fuerza del suelo pélvico, mirar también el examen neurológico para ver si los nervios sacros y el reflejo bulbocavernoso está presente, hacerle un tacto rectal para evaluar el esfínter y la impactación de las heces, porque el estreñimiento está muy relacionado tanto con los prolapsos y la incontinencia, y hacerle una prueba de esfuerzo, o sea, ponerla a generar valsalva para ver si tiene una incontinencia y esta hipermovilidad uretral antes se hacía con la prueba del hisopo, realmente nosotros no hacemos la prueba del hisopo, eso ya está en desuso porque es una técnica demasiado dolorosa e innecesaria para la paciente. Este es el test del Q-tip o el test del hisopo del que les estaba hablando, donde vemos si hay una movilidad de más de 30 grados de la uretra para poder decir que hay hipermovilidad. Entonces, antes se hacía insertando un hisopo en la uretra y mirando ese grado de movilidad. Ya no lo hacemos. Bueno, debemos también obviamente excluir si está cursando con un cuadro infeccioso, si tiene una infección urinaria, si tiene hematuria, hacerle una ecografía de vías urinarias para mirar si tiene alteraciones renales y de pronto cuál es el volumen de orina residual. Y hay que, si no nos queda claro la parte de los prolapsos, porque muchas veces las pacientes nos dicen, sí, doctora, yo siento una masa en la vagina, pero cuando les hacemos el examen físico, las ponemos a hacer valsalva o las ponemos de pie, no observamos ningún prolapso, a veces hay prolapsos ocultos, entonces les podemos hacer una ecografía dinámica de piso pélvico para evaluar si realmente la paciente tiene o no prolapso asociado. Y otras evaluaciones adicionales, como la cistoscopia y las pruebas urodinámicas, solamente se le deben de hacer a las pacientes que tengan un diagnóstico poco claro en la evaluación, que no se les pueda demostrar la incontinencia urinaria con las maniobras de Valsalva, que tengan una disfunción miccional neuropática o significativa conocida o sospechada, que tenga un examen de orina normal, que tenga una infección urinaria, perdón, que tenga una incontinencia urinaria mixta con predominio de urgencia o que haya tenido ya una cirugía antiincontinencia o un prolapso previo que haya sido fallido en esa cirugía. Bueno, este de la urodinamia en la cistoscopia realmente es más una definición para el déficit esfintérico, que por urodinamia es cuando hay una presión máxima de cierre de la uretra de menos de 20 centímetros de agua o una presión del punto de fuga de menos de 60 centímetros de agua. Y en la cistoscopia se va a ver que la uretra tiene la apariencia de tubo de manguera. Este artículo, que es ya viejo, del 2014, lo que lo que pues realmente nos habla es de si nosotros podemos o no definir por urodinamia que una paciente tiene déficit intrínseca del esfínter. Entonces ellos nos decían que sí, que realmente lo que hacemos con la urodinamia para averiguar si lo tiene o no es mirar cómo está el ALPP.
Si tenemos una presión intravesical en la que se produce la fuga de la orina debido al aumento de la presión abdominal, en ausencia de la contracción del detrusor de menos de 60 centímetros de agua, tenemos una deficiencia intrínseca del esfínter. O si tenemos eh, qué pena porque a mí siempre se me olvida, una presión máxima de cierre de la uretra, que es este MUCP, que es la presión más alta en relación con la presión de la vejiga generada a lo largo de la uretra si es menor de 20 centímetros de agua. Entonces, usualmente esta se debe tomar en reposo, pero puede pasar por alto de eficiencia, y puede pasar por alto de eficiencias que solo son notables durante los aumentos de la presión intraabdominal y va a estar más disminuida según la edad y los antecedentes quirúrgicos. Esta toca tomarla en reposo, esta se puede tomar normal. Bueno, ¿cuáles son los objetivos para el tratamiento de estas pacientes con incontinencia? Pues primero, evaluar si esa paciente es candidata o no a un manejo conservador, ¿sí? Eso depende de los perfiles de la paciente. Hay una charla muy buena que el urólogo nos da, que realmente no la he construido yo, pues no me he detenido como a hacer una, es sobre los perfiles de cada paciente. Entonces, si yo tengo una paciente que es nulípara, si tengo una paciente que es pues, deportista de alto rendimiento y tiene una incontinencia urinaria leve, pues yo a esa paciente no la voy a someter a un sling. Les voy a decir, haga terapia de piso pélvico, baje de peso si es que de pronto está en sobrepeso o en obesidad y trato de darle un manejo más conservador, ¿sí? A comparación de otros fenotipos de pacientes. Entonces, ya sabemos que dentro de digamos, de este manejo conservador, que igual se demanda a todas las pacientes sin importar si tienen prolapsos, no prolapsos, incontinencia o no, es la terapia de piso pélvico, que lo que me ayuda es a fortalecer y a coordinar los músculos elevador del ano y pubococcígeo, son los ejercicios de Kegel. Este se puede hacer con biorretroalimentación o también se puede hacer con isométrica con conos vaginales y estimulación eléctrica del suelo pélvico. Este es un análisis de Cochrane que lo que me dice es que analizó 31 ensayos con 1.817 mujeres y nos habló de que hay 8 veces más probabilidad de mejorar en comparación con el grupo control, las pacientes que recibieron terapia de piso pélvico versus las que no. Y que además redujo el número de episodios de fuga, la cantidad de fuga en la prueba de la toalla sanitaria y los síntomas de incontinencia en los cuestionarios validados para este tipo. También tenemos el uso de los pesarios, que ya sabemos que es otra alternativa muy buena, tanto para las pacientes que no quieren ser operadas, como las pacientes que no pueden ser operadas porque son de alto riesgo cardiovascular, pacientes que tienen antecedente ACV, pacientes pues que se están anticoaguladas, pacientes que tienen diabetes, que tienen cardiopatías, pacientes que tienen enfermedades neurodegenerativas, pacientes que están postradas en cama pero tienen su prolapso y a la familia, digamos, les incomoda y también su incontinencia, podemos usar pesarios. Y el objetivo es estabilizar la uretra para eliminar la hipermovilidad y aumentar la presión uretral durante los aumentos de la presión abdominal. Sirven un 40%, la verdad, a muchas pacientes les va muy bien con el pesario, a mí me gusta, yo lo aconsejo. Y pues ya sabemos que el mero hecho de solo perder peso reduce significativamente también la fuga de orina. Si usted es una mujer joven que de pronto tuvo un parto y pues tiene escapes de orina con la valsalva, o sea, una incontinencia urinaria de esfuerzo, pero tiene sobrepeso o obesidad, con el solo hecho de perder peso ya tenemos una mejoría de la incontinencia. Este es otro estudio que se hizo en 338 pacientes que dividieron en dos grupos. Las mujeres de intervención que perdieron 16 kilogramos en comparación con el grupo control que no perdió peso. Y ellos que notaron, pues que los episodios semanales de incontinencia disminuyeron en un 60% y en un 15% respectivamente, o sea, mucho más para las pacientes que bajaron de peso versus las que no, con un resultado estadísticamente significativo. Los estrógenos vaginales también siempre sí o sí en todas las pacientes que tienen debilitamiento del piso pélvico o hipoestrogenismo como la menopausia para mejorar o sea, la mucosa y para mejorar toda la parte muscular. Eso tiene muy buena evidencia. Y la duloxetina es un medicamento que es dudoso, dice que tiene algunos efectos que mejoran la incontinencia, pero pues realmente, usualmente nosotros pues no la enviamos. ¿Qué factores vamos a considerar para las pacientes que vamos a operar? Entonces, vamos a operar a las pacientes que quieran ser operadas. Podemos operarlas con malla, con tejido nativo. Usualmente siempre vamos a preferir en primera cirugía tejido nativo. Tenemos que determinar si el abordaje va a ser vaginal o abdominal, pues eso depende del prolapso que tenga asociado. La tolerancia al riesgo, los factores de la paciente, como ya dije, si es una paciente de alto riesgo cardiovascular o no, y la experiencia que tenga el cirujano, el ginecólogo.
¿Qué alternativas, por ejemplo, quirúrgicos con los sling tenemos nosotros para las pacientes que tienen incontinencia? Entonces, sabemos que los cabestrillos mediuretrales son unas mallas sintéticas de polipropileno que miden aproximadamente 40 centímetros de largo y 1 centímetro de ancho. Espérate, yo pongo un momento el cargador del computador de que se me apague. Estas mallas se utilizan muchísimo, son muy buenas, tienen muy buena respuesta. Usualmente nosotros le hacemos seguimiento a estas pacientes, eh, no muy largo, que eso lo hablábamos con el urólogo, porque a veces cometemos el error de hacer una hipercorrección y estas pacientes ya empiezan a tener retención urinaria. Nosotros usualmente las pacientes que tengan prolapsos asociados, sí, un momento. Prolapsos asociados, si lo seguimos por 2, 5 años a veces, entonces podemos evaluar si está hipercorregida o no está hipercorregida. Pero si la paciente solo le pusimos una malla por incontinencia y no le hicimos una cirugía de prolapso, pasa en muchas ocasiones que los ginecólogos rápidamente dejamos de seguir a estas pacientes. Y luego al cabo de unos meses ellas van donde los urólogos por hipercorrección, entonces hay que tener cuidado con esto. Pero en general es un procedimiento quirúrgico de elección para las mujeres que tengan incontinencia urinaria, sobre todo esfuerzo, es mínimamente invasivo, tiene excelentes tasas de curación, bajas tasas generales de complicaciones, tiene un tiempo mínimo de recuperación y una alta satisfacción. Sabemos que existen varios tipos de malla. Tenemos, o de cabestrillos, el cabestrillo de cinta vaginal sin tensión retropúbico, que es el TBT, que en general es el de elección, sobre todo en las pacientes que tienen incontinencia urinaria de esfuerzo asociada a deficiencia intrínseca del esfínter. Y en comparación con la otra que vamos a ver, que es la TOT, nosotros los ginecólogos usualmente ponemos más TOT en esas primeras cirugías de incontinencia que es leve, sin ningún problema porque tiene las mismas tasas de curación, inclusive menos riesgo de hacer TOT que este TBT. Pero para las pacientes que de entrada tienen déficit intrínseca al esfínter, siempre va a ser TBT. Entonces, el TBT, usualmente lo que se hace es hacer una pequeña incisión vaginal debajo de la mitad de la uretra, más o menos a 1,5 centímetros. Se va a disecar bilateralmente para ayudar a pasar un trocar desde el área vaginal a través de este espacio retropúbico contra el hueso púbico que va a salir a través de una punción abdominal. Y luego debemos hacer siempre sí o sí una cistoscopia porque esta es de las que más tienen riesgo de complicaciones, como es producirse un hematoma retropúbico, que haya una perforación de la vejiga, que haya una hemorragia intraoperatoria, que haya retención urinaria o exposición de la malla y lesiones intestinales. Si hay retención urinaria, pues usualmente nosotros deberíamos, o si se expone la malla, usualmente nosotros deberíamos reacomodar y dejar una sonda por lo menos 15 días. Pero recuerden que siempre estas pacientes requieren cistoscopia, por lo tanto, usualmente los ginecólogos no ponemos las TBT, siempre va a ser los urólogos. La TOT, que sí es la que nosotros ponemos, como les explicaba ahorita, pues lo que va a hacer es que los trócares van a atravesar el canal obturador y van a entrar, pues, a través de pequeñas incisiones en la ingle a nivel del clítoris. Uno lo que hace es que a nivel del clítoris traza una línea imaginaria, hace una incisión a este lado, una incisión a este otro lado con técnicas ya sea in-out o out-in, usted lo que hace es introducir la malla para sacarla por esos espacios a nivel bilateral y lo bueno, o bueno, lo diferente a la TOT es que si ustedes ven, esta es un poco más, este soporte que le genera la uretra aquí es mucho más curvo, digamos que abarcaría tanto la parte central como la parte lateral, mientras que la TOT es más solo central y la parte lateral se dispersa por lo que pasamos por los canales obturadores. Esto hace también que haya una diferencia entre la TBT y la TOT y que la TBT sea un poquito más eficaz, pero en general la tasa de satisfacción para las pacientes es igual o mejor con la TOT por lo del riesgo de las complicaciones. Y la tasa de éxito es muy parecida, un 78%, y tiene una mejoría sostenida en el tiempo. Mire que las complicaciones son mucho menores, el sangrado, el dolor en la ingle, las lesiones uretrales son mucho menores y no requiere una cistoscopia de control. Este es un estudio del 2022, es un estudio retrospectivo que se hizo en 729 mujeres con colocación de cabestrillo mediuretral y fueron pacientes que se tomaron entre el 2004 y el 2017 y quería estudiar los resultados de las pacientes de las pacientes con deficiencia intrínseca del esfínter después de la colocación de los slings a cabo de un año y qué factores afectaban.
Entonces, los resultados primarios para ello eran mirar la curación objetiva y subjetiva y usualmente esta fue definida como ninguna pérdida involuntaria de orina durante la cistometría de llenado, o sea, durante una urodinamia control. Y todas completaron los estudios urodinámicos y los cuestionarios de calidad de vida al inicio y al año. 48 mujeres de las que tenían incontinencia urinaria de esfuerzo tenían un diagnóstico ya de una deficiencia intrínseca del esfínter. ¿Y qué vieron ellos? Pues que la tasa de curación para TOT versus TBT, pues si podemos ver, es más alta con TOT y la tasa de fallo es baja. Para la parte objetiva, para la parte subjetiva, también la TOT tenía, en comparación con la TBT, mayor tasa de curación versus de falla. Y si vemos cuáles fueron los factores en este análisis multivariable que hicieron que no, digamos, hubiera un adecuado, hubiera un fracaso, ¿por qué se presentó este fracaso? Fue por la hipermovilidad, por la movilidad, perdón, por la movilidad uretral reducida, por la presión uretral mínima baja y porque haya una posición relativa de la cinta más alejada del cuello vesical. Esto hizo que, pues, los odds radio aumentaran para la tasa de fallo del TOT. Este es otro estudio, es un estudio del 2016 que tenía como objetivo abordar la cuestión de si la introducción o la inserción de un TOT es más eficaz que un TBT en el tratamiento de la continencia urinaria de esfuerzo relacionada con la deficiencia del déficit intrínseco del esfínter. Lo que hicieron fue buscar en Medline, en Central, en todas las revistas importantes hasta el 30 de junio del 2014 y adicionaron 8 estudios con 399 mujeres evaluando el riesgo de selección. ¿Qué vieron ellos? Que la tasa de curación subjetiva, o sea, lo que me dice la paciente a corto y a mediano plazo, fue mucho mejor o mucho mayor para las pacientes que recibieron una retropúbica, una TBT versus una TOT. En la curación objetiva no hubo diferencia, o sea, ambas tuvieron una buena tasa de curación objetiva, porque no hubo diferencia entre ambas cintas. Y en la calidad de vida, tanto a corto como mediano plazo, hasta 5 años, tampoco hubo diferencia. Por eso concluye este estudio que los cabestrillos mediouretrales son eficaces en el tratamiento de las mujeres con incontinencia de esfuerzo asociada a deficiencia intrínseca del esfínter y que la vía retropúbica pues da como resultado una tasa de curación subjetiva más alta en comparación con la transobturadora, pero que ambas rutas aún mejoran la calidad de vida en general, como lo vimos ahorita, sí, acá arriba. Entonces, por eso nosotros preferimos muchas veces poner TOT de entrada. Estos son otros tipos de cabestrillos, son cabestrillos de incisión única, que son el tipo más nuevo de cabestrillo mediouretral sintético y que está, digamos, pensado o diseñado para evitar tanto el espacio retropúbico como la ingle al anclarse a la membrana obturadora a través de una incisión única por vía vaginal. La cantidad de malla también es mucho menor, es de aproximadamente 8 centímetros y la tasa de éxito es comparable con los otros slings. No lo usamos, no lo he puesto, no lo sé, pero existe. En cuanto a este análisis de Cochrane, que lo que quería mirar era la eficacia y la seguridad de los cabestrillos de incisión única para mujeres con incontinencia urinaria en comparación con otras operaciones, nos dice que incluyó 62 estudios, 8.051 pacientes, y lo que vieron es que los cabestrillos de incisión únicos comparados con los cabestrillos retropúbicos en 10 estudios no mostraron diferencias en cuanto a la mejoría objetiva y que los cabestrillos de incisión único podrían causar más erosiones de la malla en comparación con los cabestrillos retropúbicos. Eso es importante, ¿no? Porque si bien los cabestrillos se pueden exponer, cuando nosotros tenemos exposiciones de la malla, pues no corremos a quitar la malla. Muchas veces solo dando el estrógeno a la paciente vaginal, estriol, podemos mejorar la curación de esa mucosa y evitar que la malla siga expuesta. Entonces, acá nos habla de que hubo más erosiones de la malla con este único, que no hay evidencia si los cabestrillos de incisión única tienen algún efecto sobre el riesgo de la retención urinaria, la necesidad de reintervención o la calidad de vida, y que no hubo información del dolor a largo plazo ni relaciones sexuales dolorosas. En cuanto a los cabestrillos de incisión únicas, comparados con los transobturadores, con los TOT, en 51 estudios vieron que las mujeres que se les colocaba cabestrillos de incisión única tenían las mismas posibilidades de curar o mejorar la incontinencia a los 12 meses que las que habían recibido TOT. Que las mujeres con cabestrillos de incisión única pudieran tener un número similar de erosiones de malla y el mismo riesgo de retención urinaria, pero que referían menos dolor. No se sabe si los cabestrillos de incisión única afectan el riesgo de las relaciones sexuales dolorosas y las mujeres podrían tener una calidad de vida ligeramente inferior a los 12 meses en comparación con los transobturadores. Tampoco está claro si se difieren
difieren en el riesgo de necesitar reintervenciones posteriores. Hay pocos estudios todavía, por eso igual yo creo que seguimos prefiriendo TOT o TBT. Este otro estudio es un estudio del 2021 que lo que quería era evaluar la seguridad y la eficacia de los cabestrillos de incisión única versus los TOT, lo mismo, casi parecido a lo anterior, que es un estudio retrospectivo en 111 pacientes, que 37 se sometieron a sling de incisión única y otros TOT, y lo que ellos vieron es que la tasa de curación objetiva con la incisión única fue, con el cabestrillo de incisión única fue el 76% versus 76% del TOT, o sea, no hubo diferencias, subjetiva tampoco hubo diferencias, entonces, pues no hubo diferencias significativas en los eventos adversos y la link de incisión única tuvo un tiempo de cirugía obviamente mucho más corto en comparación con las pacientes con TOT y una menor puntuación del dolor, sería como lo único positivo de los slings de incisión única. En cuanto a los cabestrillos pubovaginales con fase autóloga, pues realmente yo no lo he hecho, solamente he puesto slings, pero se hacen pacientes que desean o deben evitar los cabestrillos de malla y se crea a partir de fascias de recto o fascia lata de la paciente. Y lo que se va a hacer, pues también es muy parecido a lo que se hace con la TBT, que es realizar una incisión en la pared vaginal anterior, de manera que el cabestrillo se pueda colocar debajo de la unión uretrovesical y las ramas de ese cabestrillo pues van a pasar retropúbicamente a lo largo del cuello de la vejiga y a través del músculo recto y la fascia. Luego se van a atar a los extremos a través luego se atan los extremos del cabestrillo a través del recto intermedio, se anclan a los tubérculos púbicos y no hay una tensión uretrovesical y requiere cistoscopia. No lo he hecho. Otra alternativa quirúrgica, pero que no estamos hablando de slings, son los agentes de carga. Los agentes de carga son son agentes inyectables, son periuretrales, se van a inyectar generalmente a través de vía transuretral en la mucosa o en la submucosa uretral aproximadamente 1 centímetro del cuello de la vejiga y siempre se hace bajo visión directa con un cistoscopio. Se cree pues que la mejoría de estos agentes de carga generalmente está asociada al aumento en la restauración de la coaptación de la mucosa uretral. Recordemos los tres mecanismos del esfínter. Y la indicación es pues las indicaciones son la continencia inadecuada después de haberle hecho ya a una paciente una cirugía, haberle puesto un cabecillo medio uretral, mujeres mayores que no desean someterse a una cirugía invasiva, por ejemplo, lo que hablábamos de los perfiles de las pacientes. Entonces, una señora frágil con uretra frágil. Estamos hablando de una señora de 90 años, frágil porque en su condición física así lo clasifica y que tiene uretra frágil o que ya ha sido sometida a otros procedimientos, le podemos poner un agente inyectable. Mujeres con alto riesgo anestésico y mujeres con mal vaciado de la vejiga. Esos inyectables acá lo podemos ver si vemos, digamos, por medio de la cistoscopia, donde vamos a inyectar generalmente en estos puntos y luego vamos a lograr un adecuado cierre. Y esto se puede hacer con varios agentes. Puede ser con grasa o sangre propia de la paciente, células autólogas, con hidroxiapatita de calcio, con carbono pirolítico y con polidimetilsiloxano. Pero usualmente nosotros usamos es el Vulcamid, que es un hidrogel y una poliacrilamida que no tienen riesgo de migración, porque el resto de agentes sí tienen riesgo de migración. Este no, porque generalmente es un hidrogel, o sea, estamos hablando de que prácticamente contiene agua y no tiene ningún riesgo mayor. Ese sí lo hemos puesto, lo he puesto con el urólogo. Este es un estudio del 2019, que este es Macroplastic, que no lo he usado, pero pues también es un agente inyectable que quería evaluar los resultados subjetivos y objetivos en cuanto a las mujeres que se les puso con incontinencia de esfuerzo secundaria de deficiencia del déficit intrínseco del esfínter. Entonces es un estudio prospectivo entre el 2011 y el 2017 en 106 pacientes con una mediana de seguimiento de 20 meses y se hicieron tres grupos de seguimiento. Unas pacientes que no habían tenido tratamiento previo, que fueron 28, otro grupo de pacientes que tenía cirugía antiincontinencia previa, que fueron 61, y otro grupo que fueron tres pacientes con procedimiento anticontinencia previo y agente de carga. Ellos quisieron pues mirar el autoinforme de la mejora de la paciente, hacerle la pregunta 3 del inventario del malestar urogenital breve, que es esta su sigla, y un cuestionario de calidad de vida. ¿Qué notaron ellas? En las pacientes previo a el inyectable, el macroplastic, tenían una puntuación de 2.6 y de 8.6 en la escala que hablamos anterior y en la de calidad de vida. Después de hacerles el procedimiento, bajaron los puntajes, lo que nos habla de una diferencia de menos 0.9 y menos 3.9
estadísticamente significativo, o sea, hubo una mejoría, una tasa de éxito que fue del 41% para el grupo uno, de 40% para el grupo 2 y el 65% para el grupo 3. Entonces, ¿qué concluye este estudio? Que el macroplastic mejoró las medidas de resultados subjetivos y objetivos tanto para la incontinencia urinaria de esfuerzo secundario al déficit intrínseco del esfínter como opción de tratamiento primario y secundario en las mujeres. Otra alternativa diferente a esos que ya he mencionado anteriormente está el dispositivo de esfínter artificial, que no lo he visto, no lo he usado, pero está descrito y es la implantación de un dispositivo que se realiza a través del cuello de la vejiga mediante un abordaje completamente retropúbico y se inserta una bomba en uno de los labios mayores para su funcionamiento. Tiene una tasa de éxito del 84% y puede ser una opción de rescate en las pacientes que tienen incontinencia urinaria de esfuerzo y han sido refractarias a los anteriores manejos, reduciendo las tasas de complicaciones, sobre todo en pacientes que tienen edades más tempranas y que tienen una adecuada adherencia. Y eso es todo. Entonces, como les digo, en una próxima charla que tengo preparada sobre la deficiencia intrínseca del esfínter, les voy a hablar un poquito más a fondo de esa patología, que es importante saberla, y espero que les haya gustado esta charla. Es importante saber de la incontinencia, cómo abordarla, cuáles son las alternativas de manejo. Si yo no lo sé, porque soy médica general, porque soy rural y viene la paciente que normaliza la incontinencia, pero usted nota que tiene mojado el protector, el panty, doctor, a mí me sale la orina, se me sale la orina, pero usted tan joven, usted tuvo parto, ah, sí, no, pero es que para mí es normal. Muchas pacientes creen que la incontinencia es normal y la incontinencia no es normal a ninguna edad y tiene solución. Entonces, debemos impactar en esto porque realmente la calidad de vida de esos pacientes se deteriora bastante, sobre todo muchas dicen que al tener relaciones sexuales se sienten muy incómodas o que siempre tienen que estar usando protectores, cambiándose los interiores, todo este tipo de cosas. Entonces, es importante ponerle cuidado a estas pacientes y ya saber qué alternativas tenemos o por lo menos a dónde vamos a enviar a estas pacientes. Bueno, muchas gracias y eso es todo.